Bueno, la idea de la clase de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a ver la fundamentación teórica de lo que son internamente los dispositivos FPGA. No podemos empezar a programar o a configurar un dispositivo FPGA si no sabemos qué es. Entonces la idea es ver un poco de arquitectura interna, a grandes rasgos, a nivel conceptual. Hay muchísimo material sobre esto. La idea nos puede llevar a estudiar las arquitecturas de los distintos FPGA, de los distintos circuitos integrados FPGA, nos puede llevar un curso entero, solo estudiar las arquitecturas. Es muy complejo, hay mucha variedad en el mercado, muchas formas comerciales. Por eso la idea de estas 2 horitas es más o menos tener un pantallazo general de cómo están organizadas internamente los dispositivos FPGA. ¿Se usa? O sea, ¿el FPGA hoy en día está vigente, digamos? Sí, totalmente. Los dispositivos FPGA se usan en aplicaciones que requieren velocidad de procesamiento. Hoy cuando veamos esta primera parte de la materia, se van a dar cuenta que cuando uno sintetiza, recuerden que sintetizar es encontrar un circuito interno. Encontrar un circuito, eso es sintetizar, a llegar a una implementación de un circuito. Esto es diseño lógico, sí. Electiva, ¿no? Sí. Bien. Disculpa, vos primera vez que venís, ¿no? Yo sí. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. ¿De qué carrera? Electrónica. Bien, bienvenido. Gracias. ¿Estás anotado en la página? En el sí, ¿Y en el grupo de WhatsApp? También. Perfecto. Entonces, cuando uno implementa o configura un dispositivo FPGA, acá vamos a hablar no de programar un dispositivo FPGA, no estamos programando un microcontrolador. Microcontrolador y FPGA no tienen nada que ver una cosa con otra. Un microcontrolador se programa, se pone un listado de instrucciones en una memoria, eso es un microcontrolador. La arquitectura interna de un micro es fija. No tengo ninguna posibilidad de modificar nada internamente. Tengo recursos que los voy a usar a mi conveniencia, a través de un código de programa que se almacena en una memoria. Cuando uno implementa o configura un dispositivo FPGA, la arquitectura no es fija. Uno puede decir cómo se van a interconectar los distintos elementos dentro del dispositivo FPGA. Entonces, cuando hay herramientas que me implementan esa síntesis, esa forma de interconectar los distintos recursos, que en definitiva lleva a una lógica de 2 niveles. ¿Se acuerdan lo que era lógica de 2 niveles? Niveles de compuerta son 2. Exacto, 2 niveles de compuerta. Una lógica de 2 niveles es esto básicamente, un arreglo de compuertas en un primer nivel y otro arreglo de compuertas en un segundo nivel. Por supuesto, esto si tengo una sola salida. Si tengo varias salidas, tengo varias compuertas ahora en el segundo nivel. Entonces, este es el nivel 1, que me introduce un retardo de tiempo, y este es el nivel 2, que me introduce un segundo retardo de tiempo. Entonces, cuando uno sintetiza un diseño lógico en un dispositivo FPGA, uno, en definitiva, lo que está haciendo es implementando una lógica de 2 niveles. Entonces, la rapidez, desde que pongo la información en las entradas hasta que aparece en la salida, siempre van a ser 2 retardos de compuerta, independiente de la complejidad del diseño, porque siempre termino en una lógica de 2 niveles. Entonces, siempre voy a tener 10, 20 nanosegundos entre las entradas y las salidas. Así el diseño lógico sea extremadamente complejo, la síntesis lógica va a terminar en eso. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de dispositivo se usa en todas aquellas aplicaciones en donde la velocidad de procesamiento es prioridad. Por ejemplo, procesamiento de imágenes, en donde yo necesito información de la imagen en tiempo real.
No existe el tiempo real. Ya sabemos que el tiempo real no existe. Siempre hay un retardo entre la entrada de la imagen y la salida. Pero los tiempos son aceptables. Las demoras hasta que tengo la salida disponible es aceptable. ¿Se entiende? Entonces, en control de servidores, en procesamiento de imágenes médicas, en equipos de medicina, que se está todo el tiempo censando señales biológicas, procesando, aplicando filtros y en función de eso infiere alguna patología. Todo eso es en tiempo real. En telecomunicaciones, siempre que se requiera algún procesamiento de señal, se usa este tipo de tecnología, donde la velocidad es crítica. ¿Estos son dos niveles de compuerta? Siempre. ¿Todas las FPGA o en todos? En todos los dispositivos FPGA. Ya vamos a ver, cuando sigamos avanzando, por qué son dos niveles de compuerta. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de hardware. Cuando estamos configurando, lo que resulta de la síntesis lógica es un hardware, son compuertas interconectadas entre sí. Acá no estamos haciendo software. Eso quiero que quede claro. No estamos haciendo software, estamos haciendo hardware. ¿Y cómo vamos a implementar ese hardware? A través de un lenguaje estandarizado, que es el VHDL. Y la herramienta se va a encargar de hacer toda la síntesis lógica para que en definitiva terminemos en esto. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a ver que mientras más complejo es el diseño, tengo más compuertas en este nivel o más compuertas en el segundo nivel y voy a ocupar, por lo tanto, más área en el circuito integrado porque estoy usando más recursos. Pero el retardo de tiempo sigue siendo la prioridad y sigue siendo 20 nanosegundos. Y fíjense que cómo están ingresando las entradas ahí, ¿en paralelo o en serie? ¿Ah? Paralelo. Y eso es muy importante tener en claro. Porque cuando uno implementa un lenguaje de programación, entre comillas, programación, uno le da un orden a las declaraciones, pero ese orden es irrelevante para los dispositivos FPGA. Porque ahí todo se ejecuta en paralelo, todo entra en paralelo. No quiere decir que porque yo uso una señal de entrada primero, se va a leer primero eso y después la línea que sigue. No, acá todo es en paralelo. No existe el concepto de orden secuencial que tenemos en un microcontrolador. Principal diferencia, eso se llama programación concurrente, en donde el orden no es prioritario. Principal diferencia con respecto a los microcontroladores. Un microcontrolador, hay algunos, y para mí eso es mala palabra. Profe, ¿qué micro vamos a configurar? Me dicen ustedes. Y yo los corro. Los corro cuando me dicen qué micro vamos a configurar. ¿Qué micro tiene la plaquita? Los corro, porque acá no estamos programando un micro. Se usan para aplicaciones diferentes. Se usan para aplicaciones diferentes. O sea, creo que no se puede reemplazar una FPGA con un micro y viceversa. Sí se puede reemplazar en algunas aplicaciones. Y ya vamos a ver cuando vayamos avanzando en esto. Muchas preguntas, guárdenla, anótenla y me las hacen cuando terminemos esta primera parte de la materia. Pero acá lo que quiero que quede claro es que estamos haciendo hardware, no software. Eso principalmente. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Vamos a proveer una clasificación moderna de los circuitos digitales, de muy alta escala de integración. ¿Por qué digo moderna? Porque ustedes cuando han cursado electrónica 2 han visto una determinada clasificación de circuitos digitales, por ejemplo, desde el punto de vista de la cantidad de compuertas en el interior del circuito. Entonces teníamos pequeña escala, mediana escala, gran escala. Esa es una clasificación de circuitos digitales muy convencional. Bueno, hay otras clasificaciones de circuitos digitales
en donde encaja mejor el concepto de un dispositivo FPGA, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, este es el primer paso. Y vamos a ver que dentro de esta clasificación de circuitos digitales, los dispositivos PLD y FPGA, ya vamos a ver la diferencia entre un dispositivo PLD y FPGA. Hay una diferencia interna, a pesar de que se usan las mismas herramientas para configurarlo, hay una diferencia. Entonces, vamos a ver que dentro de esta clasificación los dispositivos PLD y FPGA se engloban en una clase que se llama, que de alguna forma describe la funcionalidad de esos dispositivos y se llama de arquitectura configurable. El dispositivo FPGA se puede definir como un dispositivo cuya funcionalidad depende de la configuración de una arquitectura. En un micro, ¿cómo es la arquitectura? Tiene una estructura fija, las interconexiones son fijas, no tengo libertad de mover nada. Yo compro el micro con estos recursos y eso es lo que hay, punto, uso lo que hay. Acá no. Acá yo voy a definir qué es lo que necesito. De alguna forma voy a definir qué es lo que estoy necesitando. Entonces, por eso se llama de arquitectura configurable. Yo voy a definir las interconexiones. Fíjense que he mencionado mucho recursos de interconexión. Ya vamos a volver sobre eso. Teniendo en cuenta los recursos de interconexión, vamos a entender conceptos de granularidad fina y granularidad gruesa. ¿Les suena esa palabra? Vamos a volver sobre eso. Vamos a identificar diferentes arquitecturas configurables de dispositivos FPGA. Vamos a presentar sistemas de desarrollo y es lo que nosotros vamos a usar para configurar esos dispositivos de FPGA. Vamos a describir conceptualmente lo que es un lenguaje de descripción de hardware como el VHDL. Vamos a dar algunas bases muy generales como para que tengan para trabajar en la segunda parte de la clase de hoy de lo que es un proyecto en VHDL y vamos a reconocer la estructura de un componente VHDL. Entonces, fíjense que terminamos ya con el lenguaje, empezamos con la arquitectura y terminamos con el lenguaje. Volviendo a lo que hay adentro de un dispositivo FPGA, ustedes hagan de cuenta que tienen una caja llena de recursos, de piezas, sueltas, todas entre sí. Y muchos cables para interconectarlas entre sí. Entonces, en función de lo que ustedes necesitan, van armando. Bueno, eso es lo que hacemos con un dispositivo FPGA. Vamos ubicando piezas y interconectando entre sí los con recursos, con pistas. ¿Tá? Y así configuramos la arquitectura. Tenemos una serie de recursos lógicos que los interconectaremos entre sí en función de nuestro diseño, priorizando área y velocidad. ¿Qué quiere decir priorizando área? La menor cantidad de área en el circuito FPGA, la menor cantidad de recursos, y velocidad, que los retardos entre las entradas y las salidas sean mínimos siempre. Entonces, esos son los criterios que usa la herramienta. Ojo, ese trabajo de interconexión es transparente para nosotros, lo hace la herramienta. Estamos hablando de muy alta escala de integración. Entonces, no se puede hacer eso a mano, lo hace la herramienta. Bien, empecemos con la clasificación moderna de los circuitos integrados. No sé si alguna vez han visto este esquema, que está en algunos libros. Nosotros lo que conocemos de los circuitos integrales, de los circuitos digitales que hemos estudiado en Electrónica 2, es esta parte. Es una clasificación según su realización física. Y quizás la más conocida de ustedes es según el número de dispositivos por circuito integrado. Entonces tenemos los de pequeña escala de integración, SSI, que teníamos de 1 a 10 compuertas por circuito integrado. Tenemos los de mediana escala de integración, de 10 a 100 compuertas por circuito integrado. Tenemos gran escala de integración, de 100 a 1000 compuertas por circuito integrado.
tenemos muy gran escala de integración, VLSI, más de 1000 compuertas por circuito integrado, Ultra LSI, Giga LSI, voy subiendo en el nivel de integración. Los dispositivos FPGA se ubican acá, en estos 3 niveles. Nosotros en electrónica 2, por lo menos en la electrónica 2 de los eléctricos y biomédicos, hemos estudiado hasta acá. No sé los electrónicos. ¿Hasta dónde han estudiado ustedes? Yo creo que sí llegamos a VLSI porque hicimos un proyecto bastante... VLSI. Sí, hicimos un proyecto bastante grande, al final del cursado, que sí o sí tiene más de... Sí. ¿Pero qué? ¿Pero lo hicieron con un dispositivo FPGA? Sí, Bien. pero bueno, no aprendimos cómo funciona el FPGA, me quiero enseñar un Está bien, no importa, pero ya un acercamiento han tenido. La idea es que ahora terminemos de redondear todos esos conceptos y que ustedes sean autónomos y no le tengan miedo y digan, bueno, necesito hacer esto, voy y lo implemento, lo configuro y lo implemento, sin miedo y con soltura en el uso de las herramientas y con seguridad. Los tomógrafos, hay un tomógrafo de desarrollo argentino en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en donde la emisión de rayos X del tomógrafo es más o menos los rayos X están centrados como en un plato de 1 metro de diámetro, en donde hay matricialmente un montón de fuentes de rayos X. Cada una de esas fuentes, formando una matriz de rayos X, cada una de esas fuentes está controlada por un dispositivo FPGA. Y el control general de esa matriz de rayos X está hecho con otro dispositivo FPGA. ¿Por qué? Porque se necesita velocidad, trabajo en tiempo real. Imagínense un tomógrafo que toma slides, toma tajadas, va sacando fotos del cuerpo, lo va confeteando, digamos, las imágenes, y de cada una de esas imágenes, de 1 milímetro, a veces son el espesor de las fetas, y de cada una de esas tajadas saca una imagen y después reconstruye en 3D el volumen. Entonces, y todo eso es a velocidad en tiempo real. Una pregunta, o sea, en ese caso que ya tiene algo muy dedicado y que ya está para un trabajo específico, ¿no sería mejor hacer un diseño de un micro para que haga... No le da la velocidad, porque tienen que procesar imágenes. Pero si hacemos un diseño con la arquitectura que tiene, o sea, la FPGA no vendría a ser transistor suelto. ¿Cómo? La FPGA no se vendría a ser transistor suelto, que nosotros lo vamos conectando para que nosotros entramos. Sí, no exactamente transistores, pero sí, podrías verlo como un equivalente en transistores, considerando que lo que tiene adentro una FPGA son recursos lógicos. Si ves como un dispositivo lógico, un transistor, sí. Una compuerta son 5 transistores. Y si copiamos la VLS en un micro, ¿lo mismo le da? Depende de la cantidad de núcleos que tenga el micro, porque vos necesitas que todas las fuentes trabajen de manera simultánea. El micro te está dando una secuencialidad. Vos necesitas controlar en paralelo todas las fuentes de rayos X. ¿Me entendés? Y todas las imágenes que te devuelven. Necesitas procesarlas en paralelo. Normalmente con un micro eso no se puede hacer. Cuando vos tenés trabajo en paralelo, el micro dificulta mucho eso. Salvo que trabajes con 1500, supongamos que la matriz tenga 1500 fuentes. Salvo que trabajes con 1500 hilos de programa, que se hace imposible. ¿Entendés? O sea, se hace muy difícil el control porque siempre el microcontrolador te está dando un delay entre una instrucción y la otra. Las instrucciones se ejecutan en forma secuencial. ¿Me entendés? Se complica el diseño. Lo mismo pasa en el caso de los eléctricos, cuando estoy trabajando con trifásica. Uno está haciendo allá hizo electrónica de potencia. Bueno, han trabajado con el control de tiristores en trifásica para, por ejemplo, un inverter. No le da con el microcontrolador porque tengo que controlar las 3 fases en simultáneo, en paralelo. Me tengo que asegurar de la fase RS y T
de disparar exactamente en el tiempo que se necesita para que funcione el inverter. Con un microcontrolador eso no se puede hacer. Entonces, el dispositivo FPGA soluciona ese problema. ¿Me entendés? Bueno, entonces, esta es la definición convencional. Después teníamos la lógica RTL, DTL, TTL, ESL, I cuadrado L. Quizás lo que ustedes conocen más es PMOS, NMOS, CMOS. Es una clasificación convencional la que está de este lado, la que conocemos todos. La que vamos a estudiar ahora es un poco una clasificación más moderna o contemporánea y que focaliza los distintos tipos de dispositivos FPGA y PLD que tenemos actualmente comerciales. Entonces nosotros en esta parte ya no va a ser según la realización física, sino según la forma en que se realiza el diseño. Podemos clasificarlo según la forma en que se realiza el diseño. Entonces tenemos dos tipos. Tenemos diseño basado en elementos normalizados y diseño basado en elementos especificados por el usuario. ¿Qué son los elementos normalizados? Son elementos definidos por el fabricante. Eso es normalizado. Basado en estándares. Son todos elementos definidos por el fabricante. Por ejemplo, un circuito digital normalizado sería un microcontrolador, cualquiera, de cualquier familia, porque todo está definido por el fabricante, todas las partes están definidas por el fabricante. Un sumador también estaría dentro de los normalizados. Un sumador de 4 bits, por ejemplo, estaría dentro de los normalizados. ¿No le escuchó que han golpeado la puerta? Entonces, dentro de los circuitos normalizados tenemos los de arquitectura fija y arquitectura programable. Los de arquitectura fija es lo que no podemos mover. Ya viene así de fábrica. Listo. Es lo que hay. Y acá tenemos de arquitectura fija general y específica. Y bueno, y así siguiendo los que son generales de función única y multifuncional. Por ejemplo, una compuerta NAND, un circuito integrado que tiene 4 compuertas NAND de 2 entradas, tiene una funcionalidad general y única. Y ya está todo interconectado ahí adentro. Y no puedo tocar nada, por ejemplo. Entonces, cuando me muevo por este camino, por ejemplo, de multifuncional, ¿qué sería? Y acá tenemos los expansibles. Un sumador de 4 bits que lo puedo expandir y transformarlo en un sumador de 8 bits. Bueno, estaría dentro de esa característica. Multifuncional expansible. Entonces, en lugar de sumar, de tener un ancho de palabra de salida de 4 bits, obtengo uno de 8 o de 12 expandiéndolos. Hay circuitos integrados que son expansibles y otros que no son expansibles. Cuando hay un carry input, un carry output, una señal, un pin que me permite expandirlo, ahí estamos dentro de la categoría de expansibles. Cuando no hay, estaríamos en lo fijo. A eso se refiere con expansibles y no expansibles. Bueno, los dispositivos FPGA no vienen por acá. Los dispositivos FPGA son circuitos normalizados. ¿Por qué? Porque los recursos me los da el fabricante, pero programables. No me gusta la palabra programable, a mí me gusta más configurables. Pero bueno, ya saben qué quiere decir programable. Pues programable significa que yo voy a especificar qué voy a conectar con qué. Eso significa programable. Y entonces, de estos circuitos normalizados programables tenemos de arquitectura fija y de arquitectura configurable. En los de arquitectura fija no puedo tocar nada. En los de arquitectura configurable sí. Y acá, dentro de los de arquitectura configurable, tengo lo que se llama dispositivos PLD y dispositivos FPGA.
Acá dice concentrados, PLD y distribuidos FPGA. ¿Saben la diferencia entre uno y otro? No te voy a entender tampoco bien la diferencia entre fija y configurable, porque lo veo como parecido a lo que es fija y programable, digamos. Fíjate que acá, a través de un programa, yo puedo cambiar la funcionalidad de un microprocesador, por ejemplo. Tiene una arquitectura fija, pero a través de un programa puedo cambiar su funcionalidad. A eso hace referencia. ¿Me entendés? Tiene una estructura fija, arquitectura fija. No puedo tocar qué conecto con qué, pero sí puedo cambiar su funcionalidad. ¿Está? Y entonces, cuando es arquitectura configurable, acá voy a definir qué interconecto con qué, y tengo dos tipos, los PLD y los dispositivos FPGA. Ya vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. Y acá tenemos otro que no son normalizados, las partes no están definidas por el fabricante, sino que son especificados por el usuario. Estos son demasiado caros, son muy caros, porque es el usuario el que le encarga a un fabricante que le diseñe, le desarrolle un dispositivo con una funcionalidad específica. Por ejemplo, un transceiver específico, con una determinada funcionalidad y determinadas características eléctricas, por ejemplo. Entonces, estos especificados por el usuario pueden ser totalmente a medida o a semimedida. Son muy caros porque esto se justifica solamente cuando tengo millones para vender que amortice el costo inicial. Los dispositivos FPGA no están dentro de este tipo. Nosotros nos vamos a mover dentro de los dispositivos normalizados, programables de arquitectura configurable. ¿Lo ven? Bien, nos vamos a focalizar, para que veamos ejemplos, nos vamos a focalizar acá. Y ejemplos de esto, en esta parte. Y eso es un poco lo que está puesto acá. Circuitos normalizados de funcionalidad fija y funcionalidad programable. Los circuitos de funcionalidad fija teníamos dos tipos, los generales y los específicos. Y los generales, acá tenemos todos los dispositivos de pequeña escala, de mediana escala, de gran escala. Tienen funcionalidad fija, acá no puedo programar nada. Todas las compuertas, acá tengo decodificadores, multiplexores, demultiplexores, codificadores, ALUs, todos esos los tengo acá, MSI. Y acá tengo, por ejemplo, un dispositivo que me controle un puerto UART. Todos son dispositivos normalizados, porque las partes están definidas por el fabricante, de funcionalidad fija y de aplicaciones generales. Puedo tener de estos de aplicaciones específicas, así también, normalizados, que son los circuitos integrados de aplicaciones específicas. Por ejemplo, ¿qué sería acá? Un circuito integrado de aplicaciones específicas. Sería un dispositivo que me haga un control de riego de, por ejemplo, de 3 variables de entrada y una de salida, qué sé yo. Eso sería una aplicación específica normalizada. Se venden muchos de esos, por ejemplo. Y después tenemos del otro lado los programables, de funcionalidad programable. Y según la arquitectura, fija o configurables. Y acá, los normalizados de arquitectura fija pero programable tenemos, ¿se acuerdan de las PAL, las PLA, los microcontroladores, los dispositivos DSP, procesamiento de señales digitales, procesamiento de señal digital? Las PAL y la PLA son dispositivos de LSI, lógica de arreglo programable, arreglo de lógica programable, hay un juego de palabras, pero son distintos tipos de dispositivos PLD, de LSI. No son los mismos PLD que tengo acá. Fíjense que acá se le agrega una C de complejo, PLD complejo. Este es un nivel de integración más. Acá
Estos dos son PLD, pero de LSI, de baja escala de integración. Entonces, un PLD, para que vos entiendas, se basa en esto, en un arreglo AND y un arreglo OR. Un PLD es eso, básicamente. Un PLD es un circuito que tiene un arreglo AND, un arreglo OR e interconexiones. Y implementa siempre una lógica de dos niveles. Entonces, si este arreglo es programable y este también es programable, estamos ante una placa. ¿Qué quiere decir programable? Que puedo programar las entradas de estas compuertas AND. Cuando yo digo programar, es elegir recursos de interconexión. Eso es programar en este tipo de dispositivos. Entonces, cuando yo tengo las entradas de estas compuertas AND programables y las salidas, las entradas de esta compuerta OR programable, estamos ante un dispositivo PLA. Entonces, el aspecto que tiene esos dispositivos normalmente son un arreglo de compuertas AND con muchas entradas, y eso se especifica en la PLA, y recursos verticales que definen las entradas al circuito, en donde yo puedo, por programa, decidir qué conecto a cada producto. Entonces, esta es una matriz de interconexión. ¿Lo ven? Esa es una matriz de interconexión. Cuando yo digo, este arreglo programable es porque tengo esta posibilidad. Y lo mismo pasa con las OR. Entonces, yo acá tengo salidas y puedo elegir en las OR qué conectar. Las entradas de las OR son programables. Entonces, fíjense que termino implementando una lógica de dos niveles. Es un arreglo AND y un arreglo OR. Entonces, tengo la posibilidad de programar esto y tengo la posibilidad de programar esto. Cuando pasa eso, estamos ante una PLA. ¿Qué pasa con las PAL? Las PAL es algo parecido. Entonces tenemos el arreglo AND, tenemos el arreglo OR, pero solo puedo programar el arreglo AND. Esto es fijo. Acá no puedo tocar nada. Entonces solo puedo programar esto. Acá ya vienen las interconexiones hechas por el fabricante y no puedo tocar nada. Entonces, cuando pasa esto, estamos ante una PAL. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de dispositivos se engloban dentro de lo que se llama PLD, pero PLD de LSI. Y nosotros hemos mencionado los CPLD, que ya esto sí es de VLSI. O sea, serían PLDs complejos. O sea, sería una evolución a este tipo de dispositivos. ¿Lo ven, chicos? Entonces, todos estos dispositivos son dispositivos programables que en función de cómo configuro los recursos de interconexión es la funcionalidad que va a tener. Cuando nos movemos por acá, programables de arquitectura configurable, ahí no tengo ningún tipo de conexión definida por el fabricante. Todo está suelto. No hay ningún tipo de conexión. Acá algo de conexión hay y disposición. En los dispositivos que son configurables, todo está suelto y es la herramienta o el usuario el que define las interconexiones. Las conexiones son modificables por el usuario y en esta categoría tenemos VLSI, ULSI y acá se engloban los dispositivos FPGA. Es como tener 5.000 compuertas en un circuito integrado de distintos tipos
1024 flip-flop en un circuito integrado, suelto, todos sueltos. Señales de sincronismo, todas sueltas. Y mediante el lenguaje de descripción de hardware que usemos para describir nuestro diseño lógico, nosotros vamos a empezar a definir qué interconectar con qué para que se cumpla esa funcionalidad. ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a mover por acá nosotros. ¿Alguna duda? Y acá veamos un poquito más qué significa arquitectura configurable. Y esto es un poco, yo hago mucho hincapié en los recursos de interconexión, porque de eso depende la potencialidad del dispositivo. Mientras más recursos de interconexión haya, más posibilidades de implementar diseños lógicos complejos tengo. Se mide la capacidad del dispositivo FPGA con la cantidad de recursos de interconexión, es lo más importante de todo esto. Entonces, ustedes imagínense que puedo tener 1.000.000 de recursos lógicos. Cuando yo digo recursos lógicos, estamos hablando de compuerta, de flip-flop, estamos hablando de eso, de pequeños sumadores que están incorporados en el dispositivo FPGA. Yo puedo tener 1.000.000 de recursos lógicos, pero si tengo pocos recursos de interconexión, no me sirve de ese 1.000.000 de recursos lógicos. Sin embargo, puedo tener, en lugar de 1.000.000, puedo tener la mitad, 500.000 recursos lógicos para interconectar, y puedo tener muchos recursos de interconexión. Eso es más valioso que tener muchos recursos lógicos. Y entonces, fíjense que acá aparece un concepto de granularidad fina y gruesa. Muchos recursos lógicos se justifican cuando yo tengo la posibilidad de interconectarlos. Muchos recursos lógicos significa una granularidad fina. Entonces, ustedes imagínense un área finita, un área acotada. Si yo tengo muchos recursos lógicos, tendré que tener, los recursos lógicos tendrán que ser dentro de todo simples, sencillos, para poder tener mucha cantidad disponible en el área de circuito integrado. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Y eso se llama granularidad fina. La granularidad gruesa es cuando los recursos lógicos son menos cantidad y complejos. Eso es granularidad gruesa. Granularidad fina es cuando tengo muchos recursos lógicos y simples, sencillos. Entonces hay un compromiso ahí entre la granularidad fina y la granularidad gruesa. Entonces ustedes, para que vean la analogía, imagínense un colador de estos de yerba de café. El colador que tiene alambres y tiene huecos por donde pasa el agua. Entonces los huecos serían los recursos lógicos y los alambres serían los recursos de interconexión. Entonces ustedes imagínense que mientras más chiquitos sean los huecos es porque más alambres hay, más entramado son los recursos de interconexión. Eso sería granularidad fina. Granularidad gruesa es cuando los orificios son grandes y hay pocos alambres. Eso sería granularidad gruesa. ¿Se entiende? Entonces, lo que es deseable es que hay una relación de compromiso entre la granularidad fina y la gruesa. Tengo que tener capacidad de interconectar los recursos lógicos. A medida que aumento la granularidad, la capacidad la flexibilidad del diseño se pierde, porque tengo menos posibilidades de interconectar. Tengo recursos lógicos complejos, pero menos posibilidad de interconectar entre sí. Entonces estoy perdiendo la flexibilidad del diseño. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto de granularidad fina y gruesa? Entonces, la analogía con el colador para mí es buena porque se ve. Acá puedo tener muchos recursos de interconexión, pero recursos lógicos, pero si no tengo capacidad de interconectarlo es al vicio. Es tan importante la interconexión como el recurso lógico.
Un recurso lógico simple es una simple compuerta. AND. O un multiplexor de 2 a 1, por ejemplo. Eso es un recurso lógico simple. Un recurso lógico complejo sería un multiplexor, por ejemplo, que no sea de 2 a 1, sino de 16 a 1 y que a la salida tenga un registro, un flip-flop. Eso sería algo más complejo ya, por ejemplo. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, lo que se espera acá es adquirir un dispositivo FPGA con una situación intermedia entre la granularidad fina y gruesa. De todas formas, eso depende de cada fabricante. Eso hay que ver la hoja de datos del dispositivo que estamos usando y depende de cada fabricante. Hay dispositivos como los de Atmel, que son, normalmente son todos de granularidad fina, o sea, son bloques lógicos sencillos. Pero después tenemos como los de Intel FPGA, que son los bloques lógicos más complejos. ¿En qué va a redundar esto? Le va a costar más a la herramienta implementar un diseño lógico cuando la granularidad es gruesa y va a ocupar más área en el circuito integrado. Y podemos evaluar qué recurso estamos usando del circuito integrado y qué queda disponible para mejora futura. De todas formas, eso nunca tocamos eso nosotros, es transparente para nosotros. Dejamos que la herramienta haga su magia y acomode como puede. Hay ingenieros de diseño en este tipo de empresas que fabrican este tipo de circuitos integrados que justamente tienen gente en sus equipos de desarrollo trabajando exclusivamente en eso, en optimizar los recursos lógicos con los recursos de interconexión. Entonces, ¿qué vemos acá? Bloques lógicos, que son los recursos lógicos, y vemos los recursos de interconexión. Y fíjense que aparece como una llavecita para denotar que yo puedo programar, abrir o cerrar esa llave, y ahí estoy programando qué interconecto con qué. ¿Lo ven? La llave esa representa elegir mediante la herramienta qué bloques voy a interconectar con cuál bloque. Eso es transparente para nosotros, la herramienta lo hace de manera automática, pero eso es lo que está haciendo. Y normalmente, ¿qué es esa llave? ¿Cómo se implementa esa llave? Esa llave es un transistor o TTL o MOS, que trabaja entre corte y saturación. Normalmente es eso. Entonces, fíjense que dentro del dispositivo FPGA no es magia establecer un camino de conducción. Un camino de conducción se establece cerrando una llave. ¿Y eso qué significa? Que hay un dispositivo de estado sólido ahí que trabaja entre corte y saturación. Cuando yo cierro una llave está saturada y cuando abro la llave está cortado. Entonces, eso es lo que hay una tecnología por detrás de la implementación de esa llave. Puede ser desde un simple diodo que conduce o no conduce hasta una lógica compleja de transistores MOS o TTL. Entonces, imagínense si eso no ocupa área en el circuito integrado. Si tengo millones de esas para configurar con la herramienta. Y entonces uno puede ir eligiendo qué llaves abrir y qué llaves cerrar. Entonces, cuando uno configura FPGA, uno compila, primero la síntesis lógica, optimizando recursos lógicos, minimizando recursos lógicos y minimizando recursos de interconexión. Y segundo, estoy eligiendo qué interconectar con qué. Estoy eligiendo la arquitectura final de mi diseño. Eso hace la herramienta de manera automática. Gracias a Dios yo no me tengo que ocupar. En contadas excepciones tengo que retocar los parámetros de síntesis de la herramienta. ¿Por qué? Porque hay veces que estoy tan comprometido con el espacio, es tan complejo el diseño lógico, que no cabe en ese dispositivo FPGA. No entra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a tocar parámetros para hacerlo que entre. Optimizar el código, hacer algo para priorizar que entre. O quizás aumentar retardos. Entonces, muchas veces
el 95% de las veces no tengo que tocar los parámetros de síntesis, porque lo hace la herramienta solita. Pero cuando estoy comprometida con el espacio, tengo que meterme ya en parámetros de la arquitectura y poner restricciones en la síntesis lógica que implementa de manera automática la herramienta para poder lograr que la aplicación entre en un solo dispositivo FPGA. De todas formas, en un país en donde la disponibilidad de dinero no es un inconveniente, si el dispositivo no entra en un solo dispositivo FPGA, en el que yo he comprado puntualmente, bueno, compro uno más grande y ya está, se soluciona así. Pero en países del tercer mundo como nosotros, eso no pasa, tenemos que hacer magia para que las cosas con lo que tenemos funcionen. No se puede usar todo eso. Claro, pero a ver, de nuevo, para implementar, acá me dicen si se pueden usar dos dispositivos FPGA. Sí, las herramientas me permiten agregar un dispositivo de las mismas características. Gracias, Mariana. ¿Lo hizo ya? Han pasado por todos. No Sí. sé si necesitan algo más, están aquí en el... Bueno, ya me buscará. Bueno. Pero está por ahí, se llama. Bueno, listo. La herramienta tiene la posibilidad de distribuir el diseño lógico nuestro en dos dispositivos FPGA si no entra en uno. Pueden ser dos de la misma familia o dos de familias diferentes, lo que yo dispongo. ¿Cuál es el problema? Que la herramienta, tenemos que comprar la herramienta licenciada para eso. La herramienta libre que nosotros vamos a usar no nos permite hacer algunas cosas y una es esa, particionarlo al diseño en dos dispositivos. Claro, una es esa. ¿Alguna duda? Sí. Claro. Hay más recursos de interconexión. Te permite... Sí. Exacto, pero eso es transparente para nosotros. Nosotros vamos a poner un código de programa, vamos a implementar un proyecto en VHDL y cuando la herramienta compile ese proyecto, ya automáticamente él configura las llaves para implementar esa funcionalidad. Ya vamos. Es un lenguaje, el VHDL es un lenguaje que me permite configurar estos dispositivos. Es como C. Es un lenguaje estandarizado que me permite configurar estos dispositivos. Sí. Como que hay un bloque de recursos de configuración que hace la activación y desactivación de esos. Y los bloques combinacionales son los recursos lógicos. Los bloques lógicos lo engloba. Ahí adentro tenés recursos lógicos. Que puede ser desde cosas simples como compuertas simplemente hasta cosas complejas como multiplexores, con registros de salida, para implementar sistemas secuenciales, o sumadores, o sea, tienen una serie de recursos lógicos. O sea, la salida de estos bloques configurables serían los que vendrían a controlar las opciones de aperturas. No. Esto no tiene nada que ver con los recursos de interconexión. Los recursos de interconexión son pistas, son canales de conducción, que se controlan a través está centralizado en una unidad que se llama recursos de comunicación. Entonces, esto es lo que va a definir que, por ejemplo, si yo cierro esta llave, significa que estoy estableciendo una pista de conducción que me lleva una señal hasta acá, hasta algún lado. Y esta pista en algún lado se comunicará con algún recurso lógico. ¿Se entiende? En algún lado se comunicará con algún recurso lógico. Esto lo que te está diciendo es que yo puedo tener recursos lógicos
que ya están directamente conectados acá y que no tengo que configurar nada. Ya están, ya hay una conexión directa. Y puedo tener recursos lógicos que me permiten conectar con otras partes que no tengan configuración directa. Entonces depende de la aplicación si va a acceder a esto o va a acceder a otros recursos lógicos. Siempre optimizando área y retardo. Él elige, él tiene una serie de cosas que están conectadas y otras que no, que yo las puedo conectar si las necesito. Eso hace la herramienta. Tiene disponible una enormidad de recursos que las usa a su conveniencia, optimizando área y velocidad. ¿Se entiende un poquito mejor, Luis? Muchas gracias. Bien, entonces acá la clave está en los recursos de interconexión. Eso es lo que yo toco. Y acá vemos la diferencia enorme que existe entre un dispositivo CPLD y un dispositivo FPGA. Entonces, fíjense que en un dispositivo PLD o CPLD, yo le digo PLD, pero en realidad son complejos, ¿no? No son los de LSI, son los complejos. Tengo los bloques lógicos, recursos lógicos, y tengo una matriz de interconexión que está centralizada en un área específica del circuito integrado. Entonces yo puedo conectar este bloque, por ejemplo, con este bloque estableciendo una pista de conexión así. En un circuito CPLD, los recursos de interconexión están centralizados o concentrados en un área del circuito integrado. En cambio, en un dispositivo FPGA, los recursos de interconexión están distribuidos, por eso se llaman recursos de interconexión distribuidos, en toda el área del circuito integrado. Desde el punto de vista de la flexibilidad del diseño, de acuerdo a una funcionalidad específica, ¿cuál será más flexible, este o este, para el diseño? Claro, porque accedo más rápido a los bloques lógicos. Al estar los recursos de interconexión distribuidos en todo el área del circuito integrado, estoy accediendo de manera más eficiente a cada bloque lógico o recurso lógico. Entonces, aquí implementar un diseño en un dispositivo de FPGA es más flexible que implementar el mismo diseño en un dispositivo PLD. ¿Se entiende? Los dos se programan de la misma forma, los dos configuran recursos de interconexión. La diferencia está en que en un caso están concentrados los recursos de interconexión y en el otro están distribuidos en todo el área del circuito integrado. Bien, veamos un poquito de las arquitecturas. Nos centremos ahora en los dispositivos FPGA. Y en donde se ve que los recursos de interconexión están distribuidos en todo el área. Yo no he puesto transparencias acá, pero les voy a comentar. ¿Les suena a los electrónicos estas arquitecturas? ¿La han visto alguna vez? Bueno. Los bloques que están afuera, que rodean el servicio, son los bloques de entrada y salida. Están los otros bloques que son los... Básicamente, vamos a hablar de las cosas más, las fichas claves, las más importantes. No quiere decir que sean las únicas. ¿Cuáles son los distintos recursos? Hasta ahora hablábamos de bloques lógicos, de recursos lógicos, pero no sabíamos exactamente qué era eso, qué son los recursos lógicos. Entonces, los recursos lógicos se pueden distribuir básicamente, estos son los que sí o sí están, los obligatorios, en 4 tipos de elementos. Los bloques lógicos, por un lado, que serían estos,
en donde ahí tengo las compuertas, los multiplexores, los decodificadores, los sumadores, los registros. Ahí tengo todas mis herramientas para implementar un diseño lógico. Entonces, ahí está, eso está en los bloques lógicos. Después tengo bloques de entrada y de salida, ES, que son, normalmente estos bloques rodean, están cerca al encapsulado y rodean el área del circuito integrado. Siempre están cerca del encapsulado. La arquitectura más común es que rodee, estos dispositivos son normalmente cuadrados, son de tipo quad, el encapsulado, tienen pines rodeando el circuito integrado, pero hay dispositivos FPGA que tienen los pines distribuidos como una matriz abajo, sobre la base. ¿Han visto los microcontroladores modernos que tienen una matriz de pines abajo? Bueno, igual. Siempre los recursos de entradas y de salidas tienen contacto con un pin. Un recurso de entrada y salida es un pin y está cerca del encapsulado. ¿Está? ¿Y por qué dice entrada y de salida? Porque son bidireccionales. Yo los puedo configurar o como entrada o como salida. O ambos. In-out. Cuando yo configuro in-out es porque a veces va a funcionar como entrada y a veces como salida. O lo puedo configurar como input, entonces va a ser siempre entrada. O puedo configurarlo como output, entonces va a ser siempre salida. Entonces, ese recurso me permite acceder a los bloques lógicos. Sin recurso de entrada y salida nunca voy a acceder a los bloques lógicos. Después tenemos los recursos de interconexión, que son llaves que abro y cierro. Y después tenemos recursos de sincronismo. Acá no se los ve a los recursos de interconexión. Ya les explico por qué. Pero bueno, son recursos que están desparramados en todo el área del circuito integrado. Y los recursos de sincronismo, que son recursos dedicados por donde viajan las señales de sincronismo, las señales globales, como los clock, puedo tener 1, 2, 3 o 4 señales de sincronismo maestra, como los reset, puedo tener señales de reset. ¿Por qué son dedicados esos recursos? Porque me permiten acceder de manera eficiente a todos los bloques lógicos en simultáneo. Entonces yo aprieto un reset, esa señal de reset en estrella se desparrama a todos los bloques lógicos en el mismo tiempo, de manera eficiente. Ahí están las señales de reloj, los reset y los set, en esos recursos de sincronismo. Entonces, ustedes me dirán, ¿son los únicos recursos que tiene una FPGA? No, de ninguna manera, pero son como los obligatorios. Además de esto, un dispositivo FPGA, los que nosotros vamos a manejar, tiene memoria embebida, bloques de memoria que no es nada de lo que está ahí. Yo les voy contando. Y mientras más potente es el dispositivo de FPGA, más recursos internos tiene. Vamos a ver qué fibra me escribe. Yo tengo el dispositivo FPGA, tengo los bloques lógicos, y así siguiendo. Tengo los módulos de entrada, los recursos de entrada y de salida. No necesariamente es uno por bloque lógico, ¿no? No necesariamente es así. Tengo recursos de entrada y de salida. Y entre bloque lógico y bloque lógico hay recursos verticales. Estos recursos verticales, y puede haber muchos en un mismo dispositivo FPGA, se llaman M y me permiten implementar memoria. M1 a MX. Si puedo tener
5, 8, 16, normalmente son potencia de 2. De esos recursos M que me permiten implementar memoria embebida. ¿Qué quiere decir memoria embebida? Lo puedo usar como una unidad de almacenamiento. Esto puede ser 512, esto puede ser 1024 bits, puede ser 2048, depende del dispositivo FPGA. Entonces, si es 2048 y tengo 4 de eso, puedo implementar hasta 1K de memoria embebida. ¿Qué más tengo? Hay veces que hay otros caminos verticales que son bloques de SP para implementar procesamiento de señales digitales. ¿Saben lo que es un bloque de SP? Sí, creo que sí, ¿o no? ¿Qué es un bloque de SP? TLS nos hablaron un poco de me parece un bloque específicamente diseñado para señales. Para procesamiento de señales, pero ¿cómo? ¿Qué son? O sea, está bien, sabemos que sirve para procesar señales. Normalmente sirven para hacer operaciones con señales, pero ¿qué tipo de operaciones? Ahí va. Los filtros en señales, los filtros digitales, ¿qué son? Suma de productos. Eso me permite implementar suma de productos. ¿Ah? ¿Serían matriciales, digamos, estas operaciones? Sí, depende de la complejidad del filtro que quieras usar. Sí, se usan librerías para usar esos filtros en FPGA. Entonces, dependiendo de lo que quiero hacer, si yo hago mi diseño de manera eficiente y bien, la FPGA va a saber que si tiene un filtro digital implementado en el diseño lógico, lo tiene que sintetizar acá, en este módulo si cuenta, y no en los bloques lógicos. Sería un mal diseño si no lo sintetiza en el módulo de SP. ¿Y cómo le indicamos a la FPGA que lo sintetice en el módulo de SP y no en los bloques lógicos? Haciendo un código eficiente. Si yo uso librerías estandarizadas, ellos ya saben que la síntesis se hace en el recurso específico, no en un bloque lógico. Si yo implemento una memoria para guardar información o estoy haciendo un generador de señales, por ejemplo, y las señales las estoy leyendo de una memoria y uso una librería para esa memoria, el compilador sabe que esa librería la tiene que implementar en los recursos dedicados a memoria, no en bloques lógicos. Entonces, todo está en hacer un diseño eficiente para saber qué recursos vamos a usar. ¿Está? Y es lo único que tiene, de ninguna manera. También tienen transceivers. Algunos tienen inclusive embebido un microcontrolador. En el área del circuito integrado tienen embebidos un microcontrolador, pero miren lo novedoso. La filosofía de trabajo de un micro ya sabemos que es totalmente diferente a la filosofía de trabajo de un dispositivo FPGA. Todo esto es el dispositivo FPGA. Entonces, por ahí hay aplicaciones sencillas como el manejo de un puerto I cuadrado C, que es una interfaz de comunicación. I cuadrado C es una interfaz de comunicación. ¿La han usado alguna vez? ¿No? Ustedes, los eléctricos en electrónica industrial, en electrónica de potencia, ¿lo han usado? No importa. Es un protocolo de comunicación muy potente que permite interconectar una unidad central con varios periféricos, estandarizado. Entonces, por ahí, controlar una interfaz I cuadrado C es complejo. El protocolo I cuadrado C es complejo. Entonces, si nosotros tenemos, con un microcontrolador es una tonterita, porque uno pone la librería y ya está, y se gestiona de manera automática. Entonces, por ahí me conviene usar el micro solo para controlar la interfaz I cuadrado C. Y ese micro lo voy a configurar con herramientas específicas para que cumpla una determinada funcionalidad. Listo.
Y después esto funciona en paralelo con todo el resto. Entonces, mezclo las dos tecnologías, microcontrolador y FPGA. Y todo es en paralelo. Entonces, fíjense la potencialidad de la herramienta que tenemos que tener para que me permite hacer ese tipo de cosas. El Eclipse está embebido, hay un Eclipse de Intel Altera que está embebido en la herramienta que me permite configurar ese microcontrolador embebido. Yo tengo dos tipos de FPGA. El dispositivo FPGA que ya viene con un microcontrolador embebido, así como viene con memoria y con DSP, viene con un microcontrolador embebido, o no tenemos de ese nosotros, o puedo tener un dispositivo FPGA que uso los bloques lógicos internos para emular un microcontrolador. Entonces yo lo armo al microcontrolador. Y el Quartus tiene una herramienta que se llama QSYS, que me permite justamente configurar ese microcontrolador. Me permite decir, bueno, necesito un microcontrolador que trabaje a esta frecuencia del reloj, que tenga estos periféricos de entrada, que tenga esta memoria. Yo lo defino al microcontrolador y la herramienta QSYS se encarga de armar un bloquecito lógico dentro del dispositivo FPGA que tenga esa especificación. Y con el Eclipse lo programo. En un lenguaje C, en ensamblador, en lo que quiera. Y esto también está metido dentro de Quartus. Por supuesto que sí, las FPGA que nosotros tenemos no tienen un micro embebido, pero sí podemos emular un micro adentro usando esas herramientas. ¿Lo ven? Bien, entonces puedo tener microcontroladores, puedo tener unidades de potencia. Acá lo único que no tenemos son conversores AD y DA. Una placa de... Placa de desarrollo sí, pero es externa. La FPGA recibe unos y ceros y devuelve unos y ceros. No recibe señales analógicas. Entonces, ¿qué significa? Que si queremos adquirir una señal analógica, vamos a tener que poner de manera externa al dispositivo FPGA conversores AD o DA. ¿Se entiende? Tenemos placas que no tienen conversor y tenemos placas que sí tienen conversores. Bien. Entonces, por eso les digo, esos no son los únicos bloques lógicos que tenemos. Podemos tener una enormidad de recursos lógicos, depende del dispositivo FPGA. Dependiendo de cómo se distribuyen estos elementos básicos dentro del dispositivo FPGA, tenemos tres tipos de arquitectura: terraza, cuadrícula y mar de puertas. Esta representa una arquitectura por terraza. Ya les explico por qué se llama terraza. Esto representa una arquitectura por cuadrícula y esto representa una arquitectura mar de puertas. Veamos la de terraza. Fíjense que los bloques lógicos se distribuyen en filas. Fíjense que tengo recursos de interconexión distribuidos en filas, que son los más importantes. Los verdes son los recursos de interconexión, pero también hay recursos de interconexión verticales. No son tantos, pero los hay, que son estas líneas que se ven acá. ¿Por qué se llama por terraza? Porque los bloques lógicos están distribuidos en la superficie siguiendo terrazas. Si yo hago un corte, yo voy a ver que el bloque lógico está distribuido así, siguiendo terrazas. Entonces, acá tengo su recurso, su bloque lógico, esto sería un bloquecito lógico, y recursos de interconexión que no los veo porque están así. Entonces, estos bloques lógicos están distribuidos en distintos niveles, no en un mismo nivel. ¿Lo ven? Por eso se llama. Claro, como una escalera, siguiendo terrazas.
¿sí? Se hace para... Y eso se hace por una cuestión de tecnología de recursos de interconexión. Porque ahí tenemos pilares que me permiten acceder a distintos niveles y poder interconectar los distintos niveles. Estamos hablando de una integración que se hace a nivel diseño. Sí. Hay toda una teoría de cómo se fabrican los recursos de interconexión. Sí, hay toda una teoría. No es la idea esa, de ver internamente tan en detalle como... La idea es que nosotros seamos usuarios de estos dispositivos, pero tenemos que saber qué hay adentro. No, pero en el video sale, ¿no? Cuando yo conmuto ahí el escenario, estoy con el Captiva que me está capturando todo lo del... En el video va a salir. Por eso me voy ahí y cambio. Tengo dos escenas, una para el pizarrón y otra para la presentación. Así que va a salir, no te preocupes. Ven, si vos ves acá está el pizarrón digitalizado. Entonces, por eso se llama por terraza, porque los bloques lógicos y los recursos lógicos están distribuidos por terraza. ¿Han visto Machu Picchu cómo tiene el sistema de terrazas? Bueno, así, muy parecido. Pero ¿por qué esa tecnología y esa forma? Porque es una forma, una manera de interconectar los bloques lógicos a través de recursos verticales. Bueno, por mutua presentación de nuevo. ¿Qué quiere decir por cuadrícula? Que es aquel caso que está, este caso. Por cuadrícula significa que todos los bloques lógicos están a un mismo nivel y siguiendo una matriz dentro del área. Y acá tengo recursos de interconexión horizontal y vertical igualmente importantes. Y todo está a un mismo nivel. Y en el que es mar de puertas, acá cambia un poquito la cuestión. ¿Por qué será mar de puertas? Porque los bloques lógicos están distribuidos siguiendo un mar en todo un nivel del área del circuito integrado. En la capa inferior hay bloques, recursos de interconexión horizontales. Y en la capa inferior y en el nivel que sigue hay recursos de interconexión verticales. ¿Se entiende? Y todo está siguiendo un mar, se está distribuyendo como un mar en todo el área del circuito integrado. Entonces, si ustedes lo ven en perspectiva, yo para tratar de simplificar esta clase he sacado muchas transparencias, pero si lo ven en perspectiva, sería una cosa así. Sería como en un primer nivel tengo los bloques lógicos. Tengo todos los bloques lógicos. En el nivel de abajo tengo los recursos de interconexión horizontal. En el nivel de abajo. Y en el nivel que sigue tengo los recursos de interconexión así, verticales. En distintos niveles. Y todo está siguiendo un mar de puertas, así se llama mar de puertas, por los bloques lógicos, en todo el área del circuito integrado. Pero no se mezclan los bloques lógicos con los recursos de interconexión. ¿Se entiende? Bueno, más o menos esas son las arquitecturas convencionales de los dispositivos de FPGA. Sigamos avanzando un poquito más. ¿Alguna duda, chicos? Y ahora sí, ya sabemos qué hay adentro de un dispositivo FPGA. ¿Cómo lo configuramos? Nos acerquemos ya al diseño, al caso puntual de las aplicaciones. Ya sabemos qué vamos a programar, qué vamos a configurar. Pregunto, ¿son sinónimos microcontroladores y FPGA? No, no son sinónimos, no es lo mismo. Acá estoy haciendo hardware. Claramente, creo que quedó claro que hacemos hardware.
¿Qué? No va a ser gracioso si sí. Claramente estamos haciendo hardware, ¿no? ¿Cómo configuramos estos dispositivos? A través de un lenguaje estandarizado de la IEEE que se llama VHDL. Es un lenguaje estandarizado. La sigla, Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Eso significa la sigla. ¿Hay otros lenguajes estandarizados? Sí, los hay. El Verilog y el VHDL son dos lenguajes estandarizados que me sirven para describir circuitos digitales. ¿Cuál es la diferencia y por qué se usa uno y no otro? Porque en muchos lugares, muchos cursos que hacen siempre Verilog, VHDL y es exactamente, es comodidad del diseñador. Eso me preguntaba también, no sé, como que es difícil montar de nuevo, ¿será como que sea Python? No, son filosofías diferentes. Verilog se parece mucho más a una estructura C. Se parece mucho más. Los dos son lenguajes de programación de alto nivel. Nosotros vamos a programar. Los dos son lenguajes de descripción de hardware. La palabra lenguaje de descripción de hardware dice mucho. De manera textual describo un hardware, eso significa. No con una tabla de verdad, no. Con una máquina de esto finito, esas son otras maneras de describir hardware. Pero acá, con texto, vamos a describir hardware. Por eso se llama el lenguaje de descripción de hardware. HDL. Hay muchos HDL dando vuelta. Los dos estandarizados por la IEEE, normalizados, son el VHDL y el Verilog. Las herramientas permiten, si yo diseño en VHDL, las herramientas permiten todo ese diseño implementarlo en Verilog. O si yo diseño en Verilog, todo ese diseño exportarlo en VHDL. O permite inclusive hacer una parte del proyecto en Verilog y otra en VHDL. Puedo intercambiar y son totalmente compatibles los lenguajes. Acá estoy haciendo hardware. Entonces, ¿cuál es la idea? Un diseño complejo, dividirlo en bloques simples. Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, un lector de teclado, un decodificador de la tecla de teclado, en algún lugar tendré que tener la matriz que me convierte cada carácter del teclado en una palabra binaria, por decirle algo. Entonces, en algún lado voy a tener que tener una memoria incorporada. Entonces, un bloquecito sería esa memoria. Otro bloque sería la identificación de la tecla que yo presiono a través de la fila y de la columna. ¿Qué tecla estoy presionando? Entonces, yo puedo cada uno de esos bloques implementarlo en lenguajes diferentes y después interconectarlos entre sí. Y se puede, tranquilamente. Todo es comodidad del diseñador. Es más, puedo implementar una parte del diseño con un esquemático, poniendo las compuertas, otra parte de diseño con VHDL, otra parte de diseño con un editor de forma de onda, lo puedo describir. No hay límites con respecto a eso. ¿Cómo implemento cada bloque? No hay límite. Nosotros, pero eso es consigna de la cátedra. Queremos que aprendan el lenguaje con soltura, porque es por naturaleza lo más fuerte, lo más flexible para implementar cualquier diseño lógico. Entonces, todo vamos a hacer en VHDL. Todo, absolutamente todo vamos a hacer en VHDL y vamos con buenas prácticas de diseño para que el diseño salga eficiente, ocupe la menor cantidad de áreas posible y la menor cantidad de retardos entre las entradas y salidas. Y el lenguaje que vamos a usar va a ser siempre VHDL. ¿Está? Yo me olvido de sincronizar la cámara. No sé si se está moviendo siquiera. Pero se supone que está en modo automático, debería seguir el movimiento. Normalmente me sigue, por eso no la ajusto. Bien, sigamos avanzando. Bien, VHDL. Nos metamos un poquito más en el código VHDL, en el lenguaje.
VHDL lo pueden definir, es un lenguaje de descripción de hardware estandarizado. Lo pueden definir como un conjunto de instrucciones. Pero de ese conjunto de instrucciones, no todo termina en hardware. O sea, no todo es sintetizable. Cuando yo digo sintetizable es porque termina en un hardware específico. Cada cosa, la mayoría sí es sintetizable. ¿Qué quiere decir sintetizable? Que si yo pongo input A, ese A es una señal que lleva una tensión y es un recurso lógico en el circuito integrado. Es una entrada. Eso es sintetizable. Si yo pongo output B, ese B es una salida en el circuito integrado. Es sintetizable. Si yo pongo un puerto de 3 bits como entrada, significa que cuando se sintetiza, ocupo 3 pines del circuito integrado. Siempre que yo pongo una instrucción y termine en algún hardware, es sintetizable. Pero no todas las instrucciones de HDL son sintetizables. Eso quiero que quede claro. Por eso es esta idea que está acá. Yo tengo un conjunto de la totalidad de las instrucciones de VHDL y solo un subconjunto es sintetizable. Por ejemplo, cuando yo pongo exit es una instrucción. ¿Qué haría exit si estamos trabajando con otro lenguaje, con C? ¿Qué haría un exit? Pero estamos pensando en software. Se sale del programa, depende de dónde lo pongo al exit, de la subrutina o de donde sea. Estamos pensando en software. Ese exit en VHDL existe. ¿Por qué? Porque el lenguaje es similar a un lenguaje de programación de software, pero no tiene nada que ver conceptualmente a software. Ese exit se usa, no genera hardware y se usa para testear diseños lógicos, para test bench. Entonces, hay instrucciones que se usan para simulación solamente y no generan hardware. Y esos normalmente están afuera, en el subconjunto de afuera, en lo que está en celeste ahí. Todas las instrucciones que están acá normalmente se usan de testeo, para testear diseños lógicos. Y acá podemos tener los reports. Por ejemplo, cuando yo estoy simulando un diseño, el report me da un mensaje en la pantalla de una situación, una falla, un error, un warning, un cuidado. Son errores para el diseñador que nos sirven solo para simulación, pero que no generan hardware. ¿Se entiende? ¿Han usado algo de eso? Report, assert. Sí, hacíamos test bench para el conectador, para probar la potencia de la tecla. ¿Qué? Está bien, o sea que están Chile con test bench. ¿Saben? ¿Lo saben? Fue la pesadilla. No, porque no les han enseñado bien. Pero lo hacen una vez y se generan la plantilla y ya está. Yo creo que acuérdense de que solo tenemos que usar entradas de clock para sincronismo de todas, o sea, como activación. Y yo a veces quería hacer contadores que cuenten otra entrada, entonces dice, bueno, mando el clock y que me cuente esa entrada y después lo que yo de error, tengo que cambiar todas las operaciones. Bueno, pero ya van a ver que en realidad es que sí, es obligación hacer un test bench. Es obligación, porque es muy poco probable que si el test bench sale bien, cuando vayan, lo descarguen en placa, haya error. Pero puede ser que, o sea, cuando hicimos una verificación de cuarto, o sea, ustedes ven con el sitio una verificación de cuarto, me dijeron que fue a la hora de implementar, me quedan que hacer muchísimas. Hay que hacer un testeo en hardware final. Y ahí hay cosas que no salen en la simulación. En la simulación también, pero que aparecen, sobre todo márgenes de ruido y ese tipo de cosas que aparecen en hardware. Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea del subconjunto ese sintetizable que termina en hardware? O sea, del subconjunto este que se ve ahí, el azul,
que terminen en un hardware específico. ¿Cuál es la idea? Todas estas son instrucciones que son sintetizables, que de alguna forma terminan en un hardware. Entonces, acá estoy introduciendo código. Esto básicamente es una tabla de verdad. Esto se comporta, ya lo vamos a ver con más detalle, pero esto es una tabla de verdad. Entonces dice que la variable de entrada es TMP, para que interpreten qué dice este código. TMP es una palabra de 4 bits. Entonces, cuando TMP vale esto, la salida J toma este valor. Es una tabla de verdad. Cuando TMP vale esto, entonces la salida J toma este valor. Básicamente es una tabla de verdad. Termina en un hardware. Entonces, las herramientas de síntesis adquieren lo que yo declaro que haga ese circuito, esa tabla de verdad. También adquiere como entrada, además del diseño propiamente dicho, restricciones temporales. Yo puedo poner las restricciones temporales. Quiero decir que le puedo poner, por ejemplo, que entre la entrada A y B no haya más de 50 nanosegundos de retardo. Restricciones temporales. Entonces, eso se toma como una entrada en la herramienta de síntesis. O puedo definir atributos de señales. Cuando yo digo señales son valores de tensión. Ya vamos a ver qué son los atributos que se usan mucho en máquinas de estado, que terminan también en un hardware específico. O puedo definir cuál es el dispositivo FPGA que quiero que use. Entonces, acá Virtex 4, estos son de Xilinx. Es otro fabricante, ¿cómo se llama? La oposición de Altera. La competencia de Altera. La competencia de Altera, Intel, sería Xilinx. Entonces, yo acá estoy especificando en qué FPGA voy a implementar el diseño. Todas estas restricciones son entradas para la herramienta de síntesis. La herramienta toma todo lo que yo configuro y le implemento un circuito que cumple con toda esa especificación. Esa es un poco la idea de la herramienta de síntesis. Tomar todas las entradas, y la entrada no es solo el diseño lógico. La entrada no es solo esto, es una serie de cosas que tengo que configurar. Con todas esas herramientas, implemento el circuito. ¿Se entiende? Ejemplo de un código que termine en hardware. Y acá vamos viendo la analogía entre el código y el hardware. Fíjense acá, es muy intuitivo. La idea del lenguaje es que cuando uno lee el lenguaje, uno ya sabe lo que hace. Leyendo el texto, uno ya sabe lo que hace. Entonces, ¿yo acá qué digo? Si C es igual a 1, esto es una condición que es verdadera o falsa. Si C es igual a 1, entonces Z toma el valor I. Fíjense cómo se hace la asignación de señales acá. Del lado izquierdo, el lado izquierdo siempre va a tomar el valor del lado derecho. O sea, esta es la señal de destino y esta es la señal de origen. Son señales acá. Acá hay niveles de tensión. Señal de destino y señal de origen. Y siempre la asignación se hace desde la salida, o sea, hacia la salida, y esta sería una entrada. Esta señal la estoy escribiendo porque es una salida y esta la estoy leyendo. ¿Está? Y se usa el menor igual. Entonces, cuando esta condición sea verdadera, Z va a tomar el valor de I. Caso contrario, Z toma el valor de X. La herramienta va a leer este código y este código va a terminar en un multiplexor, si está bien hecho. Y yo tengo forma de chequear si lo que yo he escrito es realmente lo que quiero que se implemente. Porque si uso mal el código, puedo estar implementando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo he pensado. Entonces siempre hay que ver qué circuito termina de lo que yo implemento. Hay que tener una idea si está bien implementado. Entonces, este comportamiento es el comportamiento de un multiplexor. Si C es igual a 0, Z toma el valor de X. Si C es igual a 1, si esta señal es igual a 1, Z toma el valor de Y. Un multiplexor. Eso es lo que está con un if then else
está implementado el multiplexor. Fíjense, claramente el código del programa representa un hardware. Y lo puedo implementar de esta forma con el with then else a ese multiplexor, o lo puedo implementar de esta forma, que es otra instrucción, que es el when else. Hay una diferencia entre esto y esto. Pero los dos representan el mismo hardware. Fíjense, ¿cómo se lee esto? Cuando C sea igual a 1, entonces Z toma el valor de I. Caso contrario, Z toma el valor de X. ¿Saben la diferencia entre esto y esto? Los dos representan el mismo hardware. Yo creo que me acuerdo que me dijo que uno era secuencial y el otro era concurrente. Esto se implementa dentro de un proceso, ya vamos a ver un proceso, es una declaración secuencial. En cambio, esto es una declaración concurrente. Ya vamos a ver cuando veamos los detalles de los procesos eso. Pero lo importante es que representa el mismo hardware. Un flip-flop D. ¿Cómo se implementa un flip-flop D? Ya saben que un flip-flop D se comporta ¿de qué forma? Cada vez que venga el flanco de subida, el valor de Q va a tomar el valor de D. Así se comporta este flip-flop. ¿Eso cómo se lo declara en un lenguaje VHDL? Si viene el flanco de subida del clock, o sea, si esta condición es verdadera, Q toma el valor de D. Caso contrario, Q se mantiene. Q toma el valor anterior de Q. En if. Esta es una forma de declararlo. Como Q se mantiene acá, también lo podría declarar así. Si viene el flanco del reloj, Q toma el valor de D. ¿Qué pasa si no viene el flanco? Si no viene el flanco no hay cambio, se mantiene el valor hasta el próximo flanco. Eso lo estoy poniendo explícitamente con el else acá. Si no viene el flanco, Q no cambia de valor. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. En los dos casos me generan un registro, una memoria, un bit. Bueno, ¿cómo se detecta esta transición positiva del reloj? A través de una instrucción, esto es una función del lenguaje VHDL que dice, cuando venga el flanco de subida del reloj, de la señal CLK, acá estoy detectando el flanco de subida de la señal CLK, esto es una función ya predefinida en el lenguaje, entonces Q toma el valor de D. Si yo acá pongo falling edge, estoy detectando el flanco de bajada. Entonces, puedo detectar el flanco de subida o el flanco de bajada. Estas son funciones predefinidas en el lenguaje. Entonces, cuando uno instala la herramienta, instala una serie de paquetes de librerías y una de esas librerías es esta. ¿La han usado alguna vez, verdad? Sí. Bien, nos sigamos metiendo un poquito más en el lenguaje. Y esto es lo que se llama formato de un componente VHDL. Cuando nosotros hacemos un diseño en un VHDL, el archivo va a tener una extensión que se llama .vhd, por defecto. En este caso el archivo se llama ff.vhd. Cada archivo VHD es un componente en la jerga de FPGA. Un archivo es un componente. Un componente, todos sabemos, es un dispositivo que tiene entradas y salidas. Entonces, un archivo es un componente. Ese componente tiene dos partes obligatorias que sí o sí tienen que estar. Una es la entidad, donde yo defino las entradas y las salidas, y otra es la arquitectura, donde defino qué es lo que quiero que haga ese componente. Obligatorias. No puedo tener un componente que le falte la entidad o le falte la arquitectura. Son bloques obligatorios y en ese orden. Primero se declara la entidad y luego la arquitectura.
Yo les he dicho en algún momento y varias veces que acá no importa el orden. Bueno, en este formato VHD el único orden que importa es eso. Primero la entidad y después la arquitectura, no al revés. Pero el orden en el que declaro las entradas y las salidas en la entidad es irrelevante y el orden en el que declaro las distintas instrucciones en la arquitectura también es irrelevante. ¿Estamos? Entonces, este archivo que se llama FFVHD, si estamos con el ejemplo anterior del registro del flip-flop D, terminaría en esto. Y este es el componente. Entonces, ¿yo qué definiría en este bloque? Las entradas D y clock y la salida Q. ¿Y qué es lo que definiría en la arquitectura? El if then else que me define el comportamiento este. Eso es la arquitectura, lo que hace. Y acá se ve ese ejemplo que le acabo de decir. Entonces, acá tenemos palabras en azul, texto en azul, que son palabras reservadas del lenguaje que yo no puedo usar como nombre de variables, de señales, ni nada. Todo lo que está en azul son palabras reservadas del lenguaje. Y hace a la sintaxis. Entonces, fíjense que esta es la sintaxis de la entidad. La entidad, entity, acá se pone el nombre del archivo. Este archivo tiene que ser el mismo que este, si no va a dar mal, el compilador va a dar error. Este nombre tiene que ser igual a que este. Entity, el nombre del archivo, is. Y acá viene port. Todo esto forma parte de la sintaxis. Y abre un paréntesis. Y entonces cuando abro el paréntesis significa, la herramienta interpreta que lo que sigue es el listado de entradas y de salida. Entonces yo tengo como entrada la señal D y clock, fíjense, separada con coma. El lenguaje no es case sensitive. ¿Saben lo que es case sensitive? No es sensible a las mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que las mayúsculas y las minúsculas es lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo definir D con minúscula o D con mayúscula y es la misma señal. O puedo mezclar en clock mayúsculas y minúsculas y sigue siendo CLK. No es case sensitive. No es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo me doy cuenta si estoy eligiendo el nombre de una señal? Una palabra reservada. Si se pinta de azul es porque no puedo tomar ese nombre para la señal. ¿Qué hora es, chicos? Ya hacemos un break. Estoy en la transparencia. Sí, ya terminamos. Entonces, fíjense que yo acá estoy definiendo D y clock dos puntos, que son entradas. Esto de punto es de sintaxis también. Q, que es salida. Y esto hace referencia, el STD Logic, al tipo de dato que yo tengo. Los valores que pueden tomar las señales D y clock. Los valores que pueden tomar la señal Q. Entonces, la librería STD Logic define una lógica multivaluada para cada señal. Entonces, esta señal no solo pueden valer 1 o 0 lógicos, sino que pueden valer 8 valores diferentes según esta librería. Cuando veamos el detalle de esa librería, vamos a ver qué valores toman de CLK. ¿Se tienen que aprender de memoria la sintaxis? No. Vamos a usar los templates, las plantillas. Lo que sí tienen que saber es que existe, lo primero que tengo que poner son los puertos de entrada y de salida, la entidad. Después les voy a enseñar dónde buscar las plantillas, ponen la plantilla y editan la plantilla para el caso de ustedes. Y así es un template. Es un template, lo vamos a ver después del break. Es un template, una plantilla.
genérica, en donde ustedes ponen, cambian, borran lo que es genérico y lo particularizan para el caso de ustedes. Y por eso los ayuda mucho con la sintaxis. Después, ya con el tiempo, ya no usan la plantilla, empiezan a hacerlo de memoria, pero bueno. Hay plantillas para todo. No tienen que aprenderse de memoria la sintaxis. Con la arquitectura pasa lo mismo, la segunda parte. Fíjense que acá, este es el nombre de la arquitectura, o sea, ¿qué es lo que hace? DFF. Este FF es el mismo nombre que la entidad y el mismo nombre que el archivo. Esas son cosas, recalco eso, porque son cosas importantes para el compilador. Esto tiene que coincidir con esto y tiene que coincidir con eso. Si yo no lo hago coincidir, el compilador aborta. Y hasta que no haga ese cambio, no lo voy a conseguir. De todas formas, el compilador me da mensajes todo el tiempo para guiarme de cuál es el problema. Entonces, esto sí es opcional, es cualquier nombre. Entonces, fíjense que la arquitectura, en este caso particular, empieza con un begin y termina con un end. Siempre empieza con un begin y termina con un end. Y fíjense que dentro de la arquitectura, no intenten encontrarle una lógica todavía a esto porque no lo hemos visto, ya lo vamos a ver en detalle, pero dentro de la arquitectura tengo un proceso. Un proceso que fíjense que empieza con un begin y termina con un end. Acá está faltando el end del proceso, porque este end es el del if y está faltando el end del proceso acá. ¿Lo ven? Está faltando el end del proceso. Entonces, siempre el proceso empieza con un begin y termina con un end. Y el proceso, véanlo por ahora como una herramienta que se usa para emular comportamientos secuenciales. Por ahora lo veamos así. Entonces, ¿por qué emular comportamientos secuenciales? Porque hemos dicho que el VHDL por naturaleza es un lenguaje concurrente, donde todo ocurre en paralelo. Bueno, pero ¿y entonces cómo implemento sistemas secuenciales? A través de estructuras secuenciales como el proceso. Después vamos a ver bien cuál es la anatomía de un proceso y cómo funciona y cómo se comporta desde el punto de vista del hardware. Pero por ahora lo tomemos como que si yo quiero algo secuencial, de hecho el flip-flop es algo secuencial, necesito de alguna forma marcar esa secuencia cada vez que venga el pulso del reloj haga tal cosa. Y esa secuencia la marco con un proceso que se dispara, la ejecución del proceso cada vez que viene una señal de clock. Este se llama lista de sensibilidad. Este proceso se dispara cada vez que hay un evento en la señal de clock. Entonces, cuando hay un evento en la señal de clock, un cambio, cualquier cambio, chequea. Si es el flanco de subida en clock, entonces haga esto. Caso contrario, pasa en lo que sigue. Entonces, el proceso lo veamos como una herramienta que me sirve para emular comportamientos secuenciales. El if then else la tengo que usar sí o sí dentro de un proceso, no la puedo usar fuera de un proceso, porque es una declaración secuencial. Entonces, siempre que ustedes vean if then else es porque hay un proceso definido. Después vamos a ver la anatomía de un proceso, no traten de entender mucho el hardware que produce eso por ahora, salvo que eso represente un flip-flop, nada más. Después vamos a tratar de entender conceptualmente cómo se comporta un proceso. ¿Alguna duda puntual? Y entonces, una vez que introduje el diseño, ya lo tengo definido al componente con su entidad y su arquitectura, lo tengo que testear. Y cuando lo testeo, eso se llama test bench. Este es el componente que estoy por testear, la unidad que voy a probar que funcione, por simulación. Entonces voy a definir de alguna forma estímulos de entrada en las señales de entrada, que en el caso del flip-flop la señal de entrada es D y Q. Y voy a ver las salidas. Perdón, la señal de entrada es el D y el clock. Y voy a ingresar esos estímulos de entrada de alguna forma y veo las salidas y viendo formas de onda chequeo si cumple con la funcionalidad o no. Eso se hace mediante un archivo VHD que se denomina test bench o banco de prueba. Test bench.
Y cuando ustedes lo terminan de implementar a ese archivo VHD, lo que les devuelve la herramienta son las formas de ondas. Entonces yo acá tengo, fíjense, todas las señales que yo he definido como entrada en mi entidad y salidas. Y veo los valores binarios, entonces puedo ver si está funcionando, si cumple con la especificación o no. Y finalmente, ¿cuál sería el flujo de diseño cuando uno quiere implementar un diseño lógico cualquiera? Y esto vamos a hacer siempre. La especificación, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un flip-flop D, quiero hacer un sumador, quiero hacer lo que sea que quiero hacer, un sistema secuencial. La especificación, que puede ser una descripción verbal, puede ser un modelo, ya sea como una máquina de estado finito, puede ser una descripción, un esquemático, eso puede ser una especificación tranquilamente, un circuito esquemático, puede ser un editor de formas de onda, no importa, o sea, un diagrama temporal también puede servir como especificación. De alguna forma me especifican qué es lo que quiero que haga mi diseño. De acuerdo a esa especificación, escribo con un archivo, con un componente o con varios, escribo el código de esa especificación. Ese código lo compilo. El compilador es el corazón de todo esto. Ese compilador es potentísimo, porque ese compilador me hace todo el trabajo, desde depurar errores, hacer la síntesis lógica, calcular la eficiencia de ese diseño en retardo, frecuencia máxima de operación, recursos lógicos usados, porcentaje empleado del circuito integrado, todas las bases de datos necesarias se generan en la compilación. Las bases de datos que yo necesito para después hacer una verificación de este diseño. Y esa verificación se hace en dos partes. Una verificación funcional, me estoy moviendo por acá, ¿no? En esta verificación funcional solo chequeo la lógica, que la lógica ande. Ahí no interesa el circuito integrado, no interesan los retardos, no interesa nada de hardware, solo la lógica. Es una compilación simple, funcional, solo que la lógica funciona. No ve ni hardware, ni especificaciones temporales, no ve nada de eso. Entonces se hace una depuración de la lógica acá. Una vez que la lógica me aseguro que ande bien, entonces la herramienta esta de compilación implementa una segunda etapa que es ya teniendo en cuenta el circuito integrado, la síntesis y optimización, teniendo en cuenta los retardos. Entonces, acá, en todo este camino, es muy importante ya la FPGA que yo elijo. ¿Y qué hace la herramienta? Hace la síntesis lógica y optimización de recursos lógicos, hace el place and route. ¿Saben lo que es el place and route? El place and route lo que hace es ubicar ese diseño en el área del circuito integrado. Hace la ubicación y rutea, interconecta los bloques. Entonces, eso lo hace acá. Por eso es muy importante acá el circuito integrado, que en esta parte no se tiene en cuenta. Solo es lógico, funcional. Pero acá ya sí, en este camino sí. Hago la síntesis lógica, minimizo área, minimizo retardos, hago el place and route, o sea, ubico los bloques lógicos en el área del circuito integrado, hago un chequeo de los tiempos, si los tiempos son los permitidos o no, y finalmente, cuando cumplo con todo eso, recién programo el dispositivo FPGA. Entonces, hay dos verificaciones. Una verificación funcional y una verificación temporal. En la verificación temporal, no solo se tiene que cumplir la lógica, que si esto ha dado ok, no necesariamente acá la lógica va a dar ok, porque acá ya aparecen los retardos internos. Entonces, capaz que con los retardos internos ya, ojo, la lógica ya no la estoy contemplando, entonces tengo que volver, hola, ¿cómo estás? Espérame un ratito, tengo que volver a hacer una verificación acá completa, pero acá, si yo hago zoom en las señales de salida,
con respecto a los cambios de las señales de entrada, voy a ver un retardo. Voy a ver retardos propios del circuito integrado. Entonces, acá es donde se define la frecuencia máxima de operación de ese circuito, porque tiene en cuenta ya la FPGA. Cuando todo eso está en orden, está dentro de lo permitido, recién termino programando el dispositivo FPGA. ¿Se entiende? Ese es un poco el flujo de diseño, que lo hace la herramienta de manera automática. Nosotros no vamos a ver esto, vamos a ver esto y vamos a ver esto. Todo lo demás lo va a hacer la herramienta de manera automática. Pero tenemos que saber dónde ver información del place and route. Tenemos que saber de la síntesis y el place and route. Tenemos que poder visualizar a ver si lo que hemos programado realmente es lo que esperamos. Si yo quiero programar un flip-flop D, bueno, realmente lo he programado, sin querer he programado otra cosa, por no entender bien el funcionamiento. O si yo estoy usando un proceso para implementar un sistema combinatorio, el proceso ya sabemos que implica de alguna forma es una instrucción secuencial. Entonces, puedo usar un proceso para un sistema combinatorio que no tenga memoria. Pero si lo uso mal al proceso, voy a estar implementando memoria. Entonces, tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, creo que esa es la última transparencia. Fíjense que en alguna parte de la herramienta, este es el place and route. Esta es una visualización del área del circuito integrado y lo que está pintado es los recursos que yo estoy usando de la FPGA. Eso es lo que se espera. Miren todas las mejoras que puedo hacer. Todo lo que no está fuerte es recursos disponibles todavía. Fíjense que acá están los bloques de SP y los bloques de memoria que yo les comentaba. Todos los celestitos son bloques lógicos y todo lo de la periferia son bloques de entrada y de salida. Esta es una visualización del área del dispositivo FPGA que estoy usando. Fíjense que acá estoy usando un poco de memoria también. ¿Está? Entonces, eso siempre hay que echarle una mirada a ver cómo estamos. Porque si yo estoy haciendo un diseño sencillo y de repente me aparece todo pintado, algo hice mal. No estoy haciendo un código bien. Algo hice mal. ¿Está? Bien, esto lo vamos a ver después. Nosotros vamos a programar una Cyclone 2, esto ya se los comenté en la primera clase. Esta es una de las placas que vamos a programar. Lo importante es lo que está pintado ahí en azul. Eso que está pintado en azul es la familia de Cyclone 2, el circuito integrado de la Cyclone 2 que nosotros vamos a programar y que lo tenemos que elegir cuando hacemos la síntesis lógica. Y estos son todos los recursos que tiene esta placa. No me voy a poner a leerlo porque ya lo hemos discutido en otra presentación, pero bueno, esa es una de las placas que vamos a programar, que la tienen que tener a mano. Esa es la otra de las placas, lo que está pintado en azul es una FPGA de la familia Cyclone 4 y la FPGA específica es esa que figura ahí. Esta placa tiene conversores AB y DA incorporados, que son estos que están acá. La otra anterior no. Por eso cuando necesitamos señales analógicas vamos a usar esta placa y cuando necesitamos señales digitales podemos usar cualquiera de las dos. Y finalmente esta es la tercera más viejita. Este integrado tiene muchos puertos de entrada y de salida. Cuando necesitemos muchos pines de entrada y de salida, vamos a usar esta placa. Y esa es la última transparencia. Bueno, hagamos un break y después continuamos. ¿Ah? ¿A qué hora quieren que nos veamos? 1:30. Nos veamos a las 1:30.